Hermanos, un feliz sábado. Nuevamente aquí nos encontramos en esta pantalla chica. Hoy vamos a estudiar un capítulo del libro del deseado de todas las gentes, libro escrito por la sierva de Dios, Ellen White. Vamos a estudiar específicamente el capítulo 24, un capítulo titulado, como ven en la imagen, ¿no es este el hijo del carpintero? En este estudio vamos a ver cómo es difícil que un profeta de Dios sea profeta en su propia tierra. Vamos a ver un episodio de nuestro Señor Jesús, de lo que pasó en Nazaret. Un hecho muy triste, ¿no?, en la historia del ministerio terrenal de Cristo. Pero antes vamos a hacer una corta oración para que nuestro Señor bendiga justamente el estudio de su palabra y del espíritu de profecía. Querido Padre Celestial, te suplicamos, Señor, que tu Santo Espíritu pueda ser derramado tanto en el que va a exponer como para todos también las personas que han de recibir este mensaje. Ábrenos el entendimiento para poder, Señor, aprender una escena más de la historia, Señor, de tu vida. Te pedimos estos favores en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, sin más, vamos a comenzar entonces primero leyendo el capítulo 4, versículos del 16 en adelante del Evangelio según San Lucas. Muy bien. Jesús en Nazaret. Empieza entonces el versículo del capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret donde se había criado. Jesús vivió ahí todos sus primeros años de vida, ahí pasó su niñez, su adolescencia. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo, o sea, el sábado, entró en la sinagoga o en el templo, ¿no?, conforme a su costumbre. O sea, era su costumbre ir todos los sábados al templo y se levantó a leer, a escuchar la prédica de los rabinos, de los maestros de la ley, etcétera, ¿no? Versículo 17, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro o el rollo, halló el lugar donde estaba escrito acerca de Jesús, ¿no? Una profecía mesiánica, ¿no? Y justamente el texto de Isaías del Antiguo Testamento decía acerca de él mismo, de Jesús mismo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Leyó esos textos del libro de Isaías, ¿no?, donde menciona la misión del Mesías, la misión del Salvador que iba a hacer cuando iba a venir a la tierra. Pero con eso ya estaban mencionando que Jesús no iba a venir como en su primera venida, no iba a venir bajo la forma que va a venir, con poder y gloria en la segunda venida, porque eso era el concepto erróneo que tenían los judíos en aquel tiempo, que la primera venida de Jesús iba a ser como va a ser la segunda venida de Cristo, en un gran nube acompañado de todos sus ángeles con gran poder y gloria, que hará remecer no solamente la tierra, sino también los cielos. Ellos esperaban ese tipo de venida para que los liberes del yugo de la opresión de los romanos. Pero Cristo explicó bien claro las enseñanzas de las Escrituras del libro del profeta Isaías, que justamente haría una labor ministerial de ayudar juntamente a la gente necesitada, a la gente enferma, a la gente pobre. Y eso era, no solamente eso, sino también enseñar la sana doctrina, el verdadero camino de la salvación, a revelar el amor de Dios, el Padre, a todos sus hijos. Entonces, este mensaje le contrariaba justamente a la idea preconcebida que tenían los judíos en aquel tiempo, que Jesús iba a venir como un príncipe guerrero. Por eso dice el versículo 20, y enrollando el libro lo dio al ministro, o sea, al primer anciano, y se sentó Jesús, y los ojos de todos en la sinagoga del templo estaban fijos en Jesús, dice. Y Jesús comenzó a decirles,
sobre ese pasaje de Isaías, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Hoy se ha cumplido. Entonces, bueno, se sorprendieron y versículo 22 dice, y todos daban buen testimonio de Jesús y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, y ahí comenzó ya justamente a Satanás meterle en sus pensamientos lo que es la incredulidad y la duda. Y entonces no faltó uno que por ahí dijo, ¿no es este el hijo de José el carpintero? Entonces Jesús les dijo, no, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra, porque Jesús había sido criado en Nazaret y en Israel también. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Había muchas viudas. Cuando el cielo fue cerrado por 3 años y medio, por 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, eso lo que pasó en el tiempo del reino de Acaz. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. O sea, Dios hizo milagros, ¿no? A una mujer viuda, pero no era de Israel, sino era una extranjera de Sidón, por allá por Fenicia, por el Mediterráneo, por ahí. Entonces fue allá. Entonces, y habían bastantes viudas en Israel como para hacerles ese milagro, pero como reinaba gran incredulidad, adoraban a los Baales. Entonces Dios lo envió justamente a Elías al extranjero para que una mujer viuda extranjera lo sustentase, porque había una gran hambre. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Había muchos leprosos a quien Dios hubiese podido obrar milagros para que sean sanados, pero tuvo que venir un extranjero para que Eliseo hiciese ese milagro de sanarle la lepra a Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en el templo se llenaron de cólera y levantándose le echaron fuera de la ciudad a Jesús y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarlo. Lo querían arrojar al barranco, así. Querían darle muerte, querían arrojarlo vivo a Jesús. No sé cuántos metros de altura tendría esa peña, tal vez 20 metros, 30 metros, no lo sé. Pero de todas maneras, una persona a 3 metros, a 4 metros de altura con una caída puede encontrar la muerte, pero esto no era un piso o 2 pisos, sino era un peñasco alto. Entonces, pero bueno, dice acá, mas Jesús pasó por en medio de ellos y se fue. Interesante. Bueno, entonces, ahora vamos justamente a pasar al comentario de la sierva del Señor, donde hace más extenso el estudio de este pasaje bíblico en forma más clara, ¿no? Entonces dice así, el capítulo 24, ¿no es este el hijo del carpintero? Una sombra cruzó los agradables días del ministerio de Cristo en Galilea. La gente de Nazaret le rechazó, dice. ¿No es este el hijo del carpintero? Decía. Durante su niñez y su juventud, Jesús había adorado entre sus hermanos en la sinagoga de Nazaret. Desde que iniciara su ministerio, o sea, a los 30 años de edad, había estado ausente por algún tiempo, ¿no? Pero ellos no ignoraban lo que le había acontecido. O sea, los vecinos de Nazaret estaban enterados sobre el bautismo de Jesús, estaban enterados porque Jesús tenía familiares ahí vivían sus hermanos, sus medios hermanos, etc. Entonces dice, cuando volvió a aparecer entre ellos Jesús, su interés y expectativas se avivaron en sumo grado a sus vecinos que asistían ahí al templo. Allí estaban las caras familiares de aquellos a quienes
conociera desde la infancia. Allí estaba su mamá, sus hermanos, sus hermanas, y todos los ojos de los vecinos se dirigieron a Jesús cuando entró en la sinagoga el sábado y ocupó su lugar entre los adoradores. Era conocido. Es un pueblo que generalmente entre todos se conocen. Es un mundo pequeño, ¿no? Es un pueblo, casi todos se conocen. Y así sucedía. Jesús era conocido porque ahí vivió casi sus primeros 30 años de edad. Pero se había ausentado un tiempo, no sé, puede ser un mes, 2 meses, 3 meses, pero se había ausentado porque recorría otros lugares, ya había comenzado su ministerio, se había bautizado en el Jordán, había estado 40 días en el desierto, ahí ayunando, y después siguió otra serie en otros lugares, en Caná de Galilea, estuvo haciendo otros ministerios por otros lugares. Estuvo en Galilea también, cuando estuvo en el milagro de la pesca, cuando llamó a sus primeros discípulos. Se había ausentado de Nazaret, pero ya cuando había regresado, todos los vecinos se quedaron admirados de ver a Jesús nuevamente. Entonces, dice aquí, en el culto regular del día sábado, el anciano leyó de los profetas, ¿no? Esa era la costumbre, ¿no? Tremendo un rollo leerlo, ¿no? Entonces, repasando, ¿y qué hablaba el rabino? Dice, y exhortó a la gente a esperar todavía al que había de venir, al que iba a introducir un reino glorioso y desterrar toda la opresión romana. Eso se enseñaba. Repasando la evidencia de que la venida del Mesías estaba cerca, procuró alentar a sus oyentes describió las glorias de su advenimiento, recalcando la idea de que aparecería en la cabeza de ejércitos para librar a Israel. O sea, utilizaba porciones del Antiguo Testamento donde menciona la forma como Jesús vendrá por segunda vez, pero lo aplicaba mal a que eso iba a ser la primera venida y que no iba a nacer como un niño en un pesebre en Belén. Pese que Miqueas 5:2 habla de que el Mesías había de nacer en Belén, un pequeño, todavía describe un pequeño. Y Isaías también menciona de que había que nacer justamente que nacería de una virgen todavía. Eso menciona el profeta Isaías, pero ellos estaban sus ojos velados. Entonces, lo que ellos enseñaban, la venida del Mesías, como lo repito, era una venida gloriosa. Cuando un rabino estaba presente en la sinagoga, se esperaba que diese el sermón y cualquier israelita podía hacer la lectura de los profetas, solamente la lectura, ¿no? En ese sábado se pidió a Jesús que tomase parte en el culto divino. Se levantó a leer y le fue dado el libro del profeta Isaías. Según se lo comprendía el pasaje por él leído, se refería al Mesías. ¿Se dan cuenta cómo era el culto? Todo era lectura, todo era estudio, aunque a veces estaban equivocados en sus interpretaciones, pero era bien respetado el culto, se leía lectura, no se hablaba flores, no se palabreaba, sino era estudio. No hacían danzas por ahí, hacer todo un espectáculo barato para hacer un culto. Todo era lectura, estudio, ni palabreos, nada. No existían sermones baratos. Entonces dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados de corazón, para predicar el año agradable del Señor. Eso es justamente el texto de Isaías. Y rollando el libro, le dio al ministro, le entregó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, en Jesús. Y todos le daban testimonio y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo había hecho el trabajo en los corazones de los asistentes a la sinagoga. En cambio, la gente ya estaba aburrida de escuchar sermones insípidos de los rabinos. Estaban cansados. Entonces, pero cuando Jesús predicó algo interesante y el Espíritu Santo trabajó en el corazón de los asistentes. Entonces, por eso que estaban maravillados y decían, ningún hombre habló como este hombre con tanta autoridad.
Jesús estaba delante de la gente como exponente vivo de las profecías concernientes a él mismo, explicando las palabras que había leído. Jesús explicó, no solamente leyó, lo guardó, sino explicó. Jesús habló del Mesías como del que había de aliviar a los oprimidos, libertar a los cautivos, sanar a los afligidos, devolver la vista a los ciegos y revelar al mundo la luz de la verdad. Su actitud impresionante y el maravilloso significado de sus palabras conmovieron a los oyentes con un poder que nunca antes habían sentido. El flujo de la influencia divina quebrantó toda barrera, como Moisés contemplaba así al Dios invisible. Entonces, mientras sus corazones estaban movidos por el Espíritu Santo, respondieron con fervientes amén, amén, y alabaron al Señor. Interesante. Y eso es lo que debe conmover un verdadero mensaje. Era una verdad presente para el tiempo de Israel. La venida justamente de Jesús, después de 4000 años de promesa, Génesis 3:15, justamente ahí estaba presente el Salvador. Pero cuando Jesús anunció, aquí hubo el cambio. Jesús manifestó la interpretación correcta sobre la profecía mesiánica de Isaías. Pero cuando Jesús anunció, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos, se estaba refiriendo a él mismo. Entonces se sintieron inducidos repentinamente a pensar en sí mismos y en los acertos de quien les dirigía la palabra. Ellos, israelitas, hijos de Abraham, había sido representado como estando en servidumbre, porque la profecía dice, ¿qué dice? De dar libertad a los oprimidos. A ver, dile a un israelita en ese tiempo, tú eres un oprimido, tú eres un esclavo. Se molestaba, no, somos hijos de Abraham, nosotros somos el pueblo escogido, el pueblo favorito de Dios, somos el Israel. Entonces, dile eso. Pero Jesús lo dijo como que ellos estaban oprimidos y que Jesús venía justamente a liberarles de la esclavitud en que ellos estaban. Pero no se refería a la esclavitud física de los romanos, sino a la esclavitud del pecado, la esclavitud espiritual. Entonces ellos se sintieron ofendidos, comprendieron su incapacidad en que ellos estaban, pero el mensaje de la verdad presente les molestó a ellos, les molestó. Entonces, para poner en duda todas las cosas sobre las palabras que Jesús mismo dijo, a ver qué sucedió. Vamos a ver, vamos a continuar leyendo. Se les hablaba como a presos que debían ser liberados del poder del mal, como si habitasen en tinieblas, necesitados de la luz de la verdad. Entonces su orgullo de ellos se ofendió y sus recelos se despertaron. Las palabras de Jesús indicaban que la obra que iba a hacer en su favor era completamente diferente de lo que ellos deseaban. Ellos querían, libertad de los romanos y tener plata, dinero, gozar de esta vida mundanal, temporal. Querían, ese tipo de Mesías justamente querían. Por eso que esa verdad les ofendió. Entonces, tal vez iba a investigar sus acciones con demasiado detenimiento, a pesar de su meticulosidad en las ceremonias externas que hacían, ¿no? En el templo, los sacrificios, en los altares. Dice, rehuían la inspección de aquellos ojos claros y escrutadores. Jesús justamente tenía una mirada penetrante. Con su mirada justamente leía como un libro el corazón, su alma anhelante de una sanidad espiritual. Pero ellos no, negaban. Y entonces Satanás le pone duda a uno de los asistentes, de ahí todos son contagiados de esa duda, de ponerle en cuestionamiento al Salvador. Así comienza. ¿Quién es este Jesús? Preguntar. ¿Y quién eres tú para que nos enseñes? La clásica de todo pastor, de todo rabino. ¿Y quién eres tú para que me enseñes? ¿Tú has estudiado teología 5 años? ¿Has estudiado maestría en teología? ¿Quién eres tú? ¿Ah? ¿Quién eres tú, Jesús? Mira, ni tienes ni siquiera ni zapatos, estás con sandalia, con tus pies polvorientos. Mira tu vestido blanco, tu túnica. No tienes como nosotros. Nosotros somos de la escuela de los rabinos. Nosotros somos
representantes de Dios. Entonces, ¿quién es este Jesús para que nos diga esas cosas? Entonces preguntaron, el que se había arrogado la gloria del Mesías, ¿no? Porque cuando dijo, estas palabras hoy se ha cumplido, ¿no? Entonces Jesús estaba arrogando la persona del Mesías. Entonces dice que se había arrogado la gloria del Mesías, era el hijo de un carpintero, José, y había trabajado en su oficio con su padre, José. Le habían visto subiendo y bajando trabajosamente por las colinas, conocían a sus hermanos y hermanas, su vida y sus ocupaciones, le habían visto convertirse de niño en adolescente y de adolescente en hombre, y aunque su vida había sido intachable, de ejemplo, no querían creer que Jesús fuese el prometido de Israel, no creían. ¿Qué contraste entre su enseñanza acerca del nuevo reino y lo que habían oído decir a su anciano rabino? Nada había dicho Jesús acerca de librarlos de los romanos. Habían oído hablar de sus milagros y esperaban que su poder se ejerciese en beneficio de ellos, pero no habían visto indicación de semejante propósito. Al abrir la puerta a la duda, y por haberse enternecido momentáneamente, sus corazones se fueron endureciendo tanto más. Satanás estaba decidido a que los ojos ciegos no fuesen abiertos ese día de los asistentes justamente de la sinagoga, ni libertadas las almas arrojadas en la esclavitud espiritual. Con intensa energía, Satanás obró para aferrarles en su incredulidad. No tuvieron en cuenta la señal ya dada. Cuando fueron conmovidos por la convicción de que era su Redentor quien se dirigía a ellos, prácticamente habían contristado al Espíritu Santo. El Espíritu Santo justamente había evidenciado en su corazón porque se habían emocionado. Fue una emoción santificada cuando Jesús pronunció eso como profeta, como Mesías. Pero cuando dijeron, no es este el hijo del carpintero, ya Satanás justamente a todos nuevamente los tuvo prisioneros. Y Jesús tuvo razón, porque Jesús dijo de que había venido a libertad a los oprimidos. Habían sido oprimidos del diablo. No les daba la gana de conocer la verdad presente del Mesías verdadero. Pero Jesús le dio entonces una evidencia de su divinidad revelando sus pensamientos secretos. O sea, ahí nomás no quedó. Dios siempre vuelve a tirar por segunda vez la red, la tercera vez, a ver si puede pescar almas, ¿no? Para su reino. Pero bueno, entonces Jesús evidenció su poder divino, ¿no? Leyendo sus pensamientos de ellos, le dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído haber sido hechas en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y dijo, de cierto os digo que ningún profeta es aceptado en su tierra, mas en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, el profeta, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y que hubo una grande hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, ¿no? A Israel, sino a Sarepta de Sidón, a una mujer viuda, y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo. O sea, estamos hablando más o menos de 800 años o 700 años antes de Cristo, ¿no? Entonces, muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, mas ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán el sirio, un extranjero. Pero justamente Israel no tuvo ese privilegio en los tiempos del Antiguo Testamento ser justamente sanado, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos estaban en abierta apostasía, creían en otros dioses, deificaban otros dioses, a los Baales, a Astarot, etcétera, etcétera. Entonces, por esta relación de sucesos ocurridos en la vida de los profetas, Jesús hizo frente a las dudas de sus oyentes, en vista a todos esos sucesos del Antiguo Testamento. A los siervos a quienes Dios había escogido para una obra especial, no se les permitió trabajar por la gente de corazón duro e incrédulo. Pero los que tenían corazón para sentir,
¿no? Y fe para creer se vieron especialmente favorecidos por las evidencias de su poder mediante los profetas. En los días de Elías, Israel se había apartado de Dios, se aferraba a sus pecados y rechazaba las amonestaciones del Espíritu Santo enviadas por medio de los mensajeros del Señor. Así se había apartado también del conducto por medio del cual podía recibir la bendición de Dios. El Señor pasó por alto las casas de Israel y halló refugio, ¿no?, para su siervo, ¿no?, en una tierra pagana. De Elías se está refiriendo. Y en la casa de una mujer que no pertenecía al pueblo escogido. Pero ella fue favorecida porque seguía la luz que había recibido. Y su corazón estaba abierta para recibir la mayor luz que Dios le enviaba mediante su profeta. O sea, Dios actuaba mediante las personas sencillas, ¿no?, que creían en el mensaje, que creían en Jehová, que creían en Dios. Entonces, por medio de estas personas que creían, obró milagros. Por esta misma razón, también los leprosos de Israel fueron pasados por altos en tiempo de Eliseo. Pero Naamán, noble pagano, que había sido fiel a las convicciones de lo recto y había sentido su gran necesidad de ayuda, estaba en condición de recibir los dones de la gracia de Dios. No solamente fue limpiado de su lepra, sino también bendecido con un conocimiento del verdadero Dios. ¿Cuántos, si Israel hubiese sido sencillo, estuviese abierto el corazón, no hubiese existido ni un leproso en esos tiempos? Eso era el problema de la incredulidad, que Israel justamente había entrado en apostasía. Entonces, nuestra situación delante de Dios depende no de la cantidad de luz que hemos recibido, sino del empleo que damos a la luz que nosotros tenemos, ¿no? Si aún los paganos que eligen lo recto en la medida que lo pueden distinguir están en una condición más favorable que aquellos que tienen gran luz y profesan servir a Dios, pero desprecian la luz y por su vida diaria contradicen su profesión de fe. Aquí hago un llamado. Puede haber muchos creyentes adventistas nominales de nuestra iglesia tener gran luz, decir que están en la verdad, que guardan en los mandamientos, el sábado, pero en su vida no revelan lo que saben. Tienen los labios cerrados para no dar el mensaje a otras personas que necesitan. Pero hay otros católicos a quien tanto criticamos, de repente hay otro evangélico al que tanto también criticamos, de repente le ha llegado una poca luz, pero ellos, de acuerdo a la poca luz, tratan de ser sinceros y vivir a la altura de lo que han aprendido. Dios obrará en favor de ellos, más de aquellos adventistas que tienen gran luz, pero en la práctica son cero a la izquierda. Dios va a actuar más en favor de ellos, de un católico sincero y de un evangélico sincero, que por un adventista que todo lo sabe y al final no hace nada, más bien causa obstáculo a la obra de la verdad presente, que causa obstáculo a la dación del mensaje de los tres ángeles. Entonces, así como Dios actuó en el Antiguo Testamento, también ha de actuar ahora y actúa ahora. Dios pasa por alto a los estudiosos, a los teólogos que son engreídos, que tanto saben pero nada aportan. Es un llamado de atención de la palabra de Dios. Entonces, las palabras de Jesús a sus oyentes en la sinagoga llegaron a la raíz de su justicia propia, haciéndoles sentir la amarga verdad de que se habían apartado de Dios y habían perdido su derecho a ser su pueblo. El mensaje de Jesús prácticamente los dejó desnudos a cada uno de ellos, de los asistentes, que se sentían orgullosos de tener, de ser el pueblo escogido de Dios, pero estaban apartados de sus corazones, ¿no?, de nuestro Dios. Ahora dice, cada palabra cortaba como un cuchillo, cada palabra de Jesús cortaba como un cuchillo en su corazón, mientras Jesús le presentaba su verdadera condición. Ahora despreciaban la fe que al principio les inspiraba. No querían admitir que Jesús, que había surgido de la pobreza y la humildad, fuese otra cosa que un hombre común y corriente. Se volvieron antitrinitarios. No creían que Jesús era Dios, sino simplemente un hijo del carpintero. Cuidado, mucho cuidado. Su incredulidad, ¿qué cosa engendró? Malicia, maldad. De la incredulidad
se airaron, se llenaron de cólera, de rabia. Satanás los dominó y con ira clamaron contra Jesús el Salvador. Se habían apartado de aquel cuya misión era sanar y restaurar, y ahora manifestaban los atributos del destructor. Cuando Jesús se refirió a las bendiciones dadas a los gentiles, ¿no?, en el tiempo de Elías, el profeta, y Eliseo, el fiero orgullo nacional de sus oyentes despertó, y las palabras de Jesús se ahogaron en un tumulto de voces. Comenzaban a gritar como fiera: ¡ay, tú desgraciado, oye, hijo de carpintero, hijo de María! Tú tienes tus hermanos, tus medios hermanas. ¿Tú quién eres? Tú eres un don nadie, tú no has estudiado en la escuela de los profetas. Comenzó a haber un vocerío en el templo, parecía peor que un mercado. Entonces eso pasó y Jesús ya no se le escuchaba sus palabras. Entonces, ¿qué pasó? Y las palabras de Jesús se ahogaron en un tumulto de voces. Esa gente se había jactado de guardar la ley, pero ahora que veían ofendidos sus prejuicios, estaba lista para cometer homicidio, ya estaban listos para asesinar. La asamblea se disolvió y empujando a Jesús le echó de la sinagoga, lo empujaron, y también de la ciudad. Todos parecían ansiosos de matarle a Jesús. Le llevaron hasta la orilla de un precipicio con la intención de despeñarle, de arrojarlo. Gritos y maldiciones le mentaban la madre, todos estaban ásperos. Dice, gritos y maldiciones llenaban el aire de esos judíos de Nazaret. Algunos le tiraban piedras, cuando repentinamente Jesús desapareció de entre ellos, porque Jesús tenía sus ángeles. Dicen los mensajeros celestiales que habían estado a su lado en la sinagoga, estaban con Jesús en medio de la muchedumbre enfurecida. Los ángeles le resguardaron de sus enemigos y le condujeron a un lugar seguro. Gracias al ministerio de los ángeles, Jesús fue salvado en aquella ocasión. Entonces, también los ángeles habían protegido a Lot y le habían conducido en salvo de en medio de Sodoma. Así protegieron a Eliseo en la pequeña ciudad de la montaña, cuando las colinas circundantes estaban ocupadas por caballos y carros del rey de Siria y por la gran hueste de sus hombres armados. Eliseo contempló las laderas más cercanas cubiertas con los ejércitos de Dios. Eran ángeles, ¿no?, que estaban en caballos y carros de fuego alrededor del siervo del Señor del profeta Eliseo. Así en todas las edades los ángeles han estado cerca de los fieles que siguieran a Cristo. La vasta confederación del mal está desplegada contra todos aquellos que quisiesen vencer. Pero Cristo quiere que miremos las cosas que no se ven, los ejércitos del cielo acampando en derredor de los que aman a Dios para librarnos de peligros vistos o no vistos por nosotros. Hayamos sido salvados por la intervención de los ángeles, no lo sabremos nunca hasta que a la luz de la eternidad veamos las providencias de Dios. Entonces sabremos que toda la familia del cielo estaba interesada en la familia de esta tierra y que los mensajeros del trono de Dios acompañaban nuestros pasos día tras día. Sí, estamos rodeados de ángeles, de los ángeles de la guarda. Cada uno desde que nacemos tenemos un ángel hasta el día que morimos. Hasta mi suegrita también, desde que nació hace más de 82 años, tiene su angelito desde que era bebita y ahora tiene 82 años y le acompaña. Y le acompañará quizás hasta los 90, 92 años de edad, no sé, hasta el último día que descanse. Y el ángel mismo, y el día de la resurrección, en la venida de Cristo, ese mismo ángel que en vida cuidó al Hijo de Dios o a la hija de Dios, será la primera persona celestial en dar la bienvenida al santo resucitado. Hola, ¿cómo estás, Luzmila? Qué bien, aquí estoy. Yo siempre te cuidé, pues ahora ya me conoces. Cosas que ojo no vio ni oído oyó están reservados y guardados para aquellos que aman la venida de Cristo. Entonces así es de ser, todos tenemos ángeles. Cuando en la sinagoga Jesús leyó la profecía, se detuvo antes de la especificación final referente a la obra del Mesías, habiendo leído la palabra, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Omitió la frase y el día de venganza del Dios nuestro. Eso está en Isaías.
pero no está en Lucas. Esa palabra lo omitió, porque esa parte no era parte del ministerio de Jesús. Por eso que lo omitió, porque el día de la venganza del Dios nuestro ha de ser cuando se cumpla 6.000 años de historia, en su segunda venida, cuando sean derramadas las 7 plagas. Eso va a ser el día del Señor. Por eso que esa frase fue omitida, porque no era para que se cumpla hace 2.000 años en el ministerio terrenal de Cristo. Bueno, esta frase era tan cierta como la primera de la profecía, o sea que era de doble cumplimiento, esa profecía de Isaías. Esta frase era tan cierta como la primera de la profecía, y con su silencio Jesús no negó la verdad, pero sus oyentes se deleitaban en espaciarse en esa última expresión, ¿no? El día de la venganza del Dios nuestro, porque querían que Dios se vengue, que tome venganza de los romanos que lo oprimían. Pero Jesús lo omitió esa vez. En cambio, los rabinos sí leían todo el pasaje, pero ese pasaje, esa partecita está, como digo, reservado para la segunda venida de Jesús. Entonces, pero sus oyentes se deleitaban, se alegraban en espaciarse en esa última expresión y deseaban ansiosamente su cumplimiento. Pronunciaban juicio contra los paganos, no discerniendo que su propia culpa era mayor que la de los demás. Ellos mismos estaban en la más profunda necesidad de la misericordia, que estaban tan listos para negar a los paganos. Ese día en la sinagoga, en el templo, cuando Jesús se levantó, entre ellos tuvieron oportunidad de aceptar el llamamiento del cielo. Aquel que es amador de misericordia anhelaba salvarlos de la ruina que sus pecados atraían. Jesús no iba a abandonarlos sin llamarlos una vez más al arrepentimiento. O sea, no fue la única vez que Jesús visitó Nazaret durante los 3 años y medio de su ministerio. Más adelante Jesús los visitó. Así es nuestro Dios, es tan amoroso. A veces cuando le tiras patada, Dios viene nuevamente a invitarte. Dios es tan misericordioso, pero nosotros somos tan desgraciados que a veces le damos la espalda, le cerramos la puerta a Dios mismo, a Jesús mismo. Pero Jesús, aun cuando le hemos tirado la puerta, regresa a tocar la puerta de nuestros corazones, hasta agotar el último segundo, el último recurso para nosotros poder aceptar su llamado. Entonces, ¿qué pasó? Después de cierto tiempo, ¿no?, que Jesús le pasó eso en Nazaret. Mira lo que dice acá. Hacia la terminación de su ministerio en Galilea, volvió a visitar el hogar de su niñez. Desde que se le rechazara allí, la fama de su predicación y sus milagros había llenado el país de Israel. Nadie podía negar ahora que poseía un poder más que humano. Los habitantes de Nazaret sabían que iba haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo. Por todos los alrededores, Capernaum, la mujer sirofenicia, ¿no?, la mujer samaritana. Iba Jesús haciendo milagros en todo, pero Nazaret no era privilegiado porque ellos lo habían rechazado a Jesús. Pero Jesús iba a volver por segunda vez a Nazaret. Vamos a leer, a ver. Entonces, Jesús al final de su ministerio volvió a visitar el hogar de su niñez. Desde que se le rechazara allí, la fama de su predicación y sus milagros habían llenado el país. Nadie podía negar ahora que poseía, o sea, ya habían pasado ya 3 años desde aquella ocasión, ya Jesús se había vuelto famoso. Entonces los habitantes de Nazaret sabían que iba haciendo bienes, milagros, sanando a todos los oprimidos del diablo. Alrededor de ellos había pueblos enteros donde no se oía un gemido de enfermedad en ninguna casa, porque todos habían sido sanados. Porque Jesús había pasado por allí sanando a todos sus enfermos. La misericordia revelada en todo acto de su vida atestiguaba su ungimiento divino, tal como dice el profeta Isaías, ¿no? Que me ungió Dios para dar buenas nuevas a los oprimidos, ¿no? Otra vez, mientras escuchaban sus palabras, los nazarenos fueron movidos por el Espíritu de Dios, pero tampoco entonces quisieron admitir que ese hombre que se había criado entre ellos era mayor que ellos o diferente. Todavía sentían el amargo recuerdo de que mientras aseveraba ser el prometido les había negado un lugar con Israel, porque les había demostrado que eran menos dignos del favor de Dios que una mujer y un hombre pagano. Por ello aún se preguntaba, ¿de dónde tiene esta sabiduría, estas maravillas? Así decían después de 3 años, ¿no? Pero ¿de dónde tiene tanta sabiduría y cómo puede hacer milagros? Siendo él hijo del carpintero, ya después de 3 años que había pasado eso en esa ocasión, ¿no?
Entonces, tan solo algunos corazones fueron abiertos a su bendición y con pesar se apartó para no volver nunca. Ya después de la segunda vez ya no hubo una tercera vez. Pero algunos sí fueron bendecidos, algunos sí aceptaron, pero no todos. La incredulidad, una vez albergada, continuó dominando a los hombres de Nazaret. Así dominó al Sanedrín y a la nación. Para los sacerdotes y la gente, el primer rechazamiento de la demostración del Espíritu Santo fue el principio del fin. Está hablando de los sacerdotes ahora. A fin de demostrar que su primera resistencia era correcta, continuaron desde entonces pensando en las palabras de Cristo, dudando, ¿no? Su rechazamiento del Espíritu Santo culminó entonces, su rechazamiento de los rabinos y de los judíos al Espíritu Santo culminó entonces en la cruz del Calvario, en la destrucción de su ciudad, en la dispersión de la nación a los vientos del cielo. Así comenzó. Primero oyeron el mensaje de Juan el Bautista que decía que detrás de mí viene uno más grande que yo, se refería a Jesús. Entonces muchos rechazaron el mensaje de Juan el Bautista. Cuando Jesús les habló al principio del ministerio, algunos fueron convencidos, pero muchos rechazaron. Y de ahí comenzó a formularse odio, hasta que después de 3 años y medio del ministerio de Cristo, lo crucificaron. Pero aún también así Dios siguió llamando a Israel. El Espíritu Santo vino en el tiempo del Pentecostés, fue derramado. Cuando los discípulos hablaron en lenguas, en diferentes idiomas, también los hizo un llamado. Pero continuaron persiguiendo a los cristianos. Apedrearon a Esteban, encarcelaron a Juan, mataron a Santiago, persiguieron a Pablo. Después del ministerio de Cristo. Hasta que en el año 70, después de Cristo, de Jerusalén fue destruido por los romanos. Y los millones de judíos fueron muertos. Pero ni un cristiano murió en esa ocasión en la destrucción de Jerusalén. Y los sobrevivientes judíos fueron arrojados a diferentes naciones para ser como esclavos. Y su templo fue destruido. Esas son las consecuencias de la apostasía. Oh, cuánto anhelaba Cristo revelar a Israel los preciosos tesoros de la verdad, pero tal era su ceguera espiritual que fue imposible revelarle las verdades relativas a su reino. Se aferraron a su credo, ¿no? A sus ceremonias inútiles, los fariseos, ¿no? Cuando la verdad del cielo aguardaba, esperaba su aceptación, gastaban su dinero en tamo y hojarasca, cuando el pan de vida estaba a su alcance. ¿Por qué no fueron a la palabra de Dios para buscar diligentemente y ver si estaban en error ellos, los judíos? Pero no lo hicieron y tenían las escrituras. Entonces las escrituras del Antiguo Testamento presentaban claramente todo detalle del ministerio de Cristo. Estaba en el libro del profeta Isaías, como le digo. En el libro del profeta Daniel habla del tiempo cuando había de venir el Mesías, en la profecía de las 70 semanas, en la profecía de las 69 semanas, donde declara justamente que en qué año iba a bautizarse, iba a ser ungido el Mesías. Todo estaba con profecía de tiempo ahí. Entonces ellos podían conocer el tiempo y el año que había de venir el Mesías, pero no querían saber, no les daba la gana de saber, porque ellos esperaban otro tipo de Mesías, como les dije en un principio. Entonces, las escrituras del Antiguo Testamento presentaban claramente todo detalle del ministerio de Cristo y repetidas veces citaba él de los profetas y decía Jesús, ¿no? Y decía, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Si ellos hubiesen escudriñado honradamente, honestamente, sinceramente las escrituras, sometiendo sus teorías especulativas, ¿no?, a la prueba de la palabra de Dios, Jesús no habría necesitado llorar por su impenitencia. No habrían necesitado declarar, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Esas fueron las palabras de Jesús, que lo dijo cuando visitó por última vez el templo. Los israelitas podrían haber conocido las evidencias de su carácter de Mesías en Jesús y la calamidad que arruinó su orgullosa ciudad en el año 70, ¿no? Podría haber sido evitada. Pero las miras de los judíos se habían estrechado por su fanatismo irracional. Eran fanáticos, eran extremistas.
Las lecciones de Cristo revelaban sus deficiencias de carácter y exigían arrepentimiento. Si ellos aceptaban estas enseñanzas, debían cambiar sus prácticas y abandonar las esperanzas que habían acariciado de que Jesús los libertase de los romanos. Esa es la idea que especulaban, ¿no? Entonces, a fin de ser honrados por el cielo, debían sacrificar la honra de los hombres. Si obedecían a las palabras de este nuevo rabino, debían ir contra las opiniones de los grandes pensadores y maestros de Israel de aquel tiempo, ¿no? Entonces la verdad era impopular en el tiempo de Cristo, al igual que ahora la verdad del mensaje de los 3 ángeles es impopular para el pueblo adventista nominal. Entonces lo fue desde que por primera vez Satanás lo hizo desagradable al hombre, presentándole fábulas que conducen a la exaltación propia. ¿No encontramos hoy teorías y doctrinas que no tienen fundamento en la palabra de Dios? Los hombres se aferran hoy tan tenazmente a ellos, a los sermones baratos, a las interpretaciones infundadas, como los judíos también lo hacían a sus tradiciones. Sí, existen tradiciones llamadas las tradiciones del Talmud de Babilonia. Ahí tenemos las famosas frases que lo llaman sanedrines, ¿no? Etcétera. Esos eran falacias de los pensadores rabinos. Los dirigentes judíos estaban llenos de orgullo espiritual. Su deseo de glorificar al yo se manifestaban aún en el ritual del santuario. Amaban los lugares destacados en la sinagoga y los saludos en las plazas. Les halagaba el sonido de los títulos en labios de los hombres que le digan rabí. Hola rabí, qué bonito tu traje, qué bonito sabes. Eso, como los pastores actuales que le digan, hola pastorcito, le lustro los zapatos. Uy, sí, visita mi casita, le invito a comer, pastorcito. Así, a ellos les halagaban que su pueblo les adulara, lo ensalzara. Y eso es dañino porque el hombre es pecaminoso. Eso era lo que sucedía. Por cuanto el prejuicio egoísta había oscurecido su entendimiento, no podían armonizar el poder de las convincentes palabras de Cristo con la humildad de su vida. No apreciaban el hecho de que la verdadera grandeza no necesita ostentación externa, títulos, doctorados, magíster en divinidad, etcétera, griego, hebreo, arameo, en lenguas, de lo que sea, ¿no? Entonces la pobreza de ese hombre de Jesús parecía completamente opuesta a su acerto de ser el Mesías. Se preguntaban, si es lo que dice ser, ¿por qué es tan modesto? Si prescindía de la fuerza de las armas, ¿qué llegaría a ser de su nación? ¿Cómo se lograría que el poder y la gloria, tanto tiempo que hemos esperado, convirtiesen a las naciones en súbditas de la ciudad de los judíos, dominada por los romanos? ¿No habían enseñado los sacerdotes que Israel debía gobernar sobre todo el planeta Tierra? ¿Era posible que los grandes maestros religiosos estuviesen en error? Por el hecho de que los rabinos, los sacerdotes de aquel tiempo del templo sabían mucho de teología, ellos decían, pero ¿cómo ellos, siendo tan estudiosos, pueden estar en error? Y Jesús, que nunca ha estudiado en una escuela, ¿cómo puede tener más razón que estos rabinos que han estudiado teología toda su vida? Entonces, por eso que dudaban de las palabras de Cristo. Entonces, pero no fue simplemente la ausencia de gloria externa en la vida de Jesús lo que indujo a los judíos a rechazarle. Era él la personificación de la pureza. Jesús era puro, sin pecado, una vez más dice aquí. Y en cambio los judíos eran impuros. Moraba entre los hombres como ejemplo de integridad inmaculada, sin mancha. Su vida sin culpa hacía fulgurar la luz sobre sus corazones. Su sinceridad, ¿no? Revelaba su falta de su sinceridad. O sea, la luz era contraste a las tinieblas en que los judíos vivían. Jesús ponía de manifiesto el carácter, ¿no?, bueno de su piedad presuntuosa, ¿no?, y les revelaba la iniquidad en toda su odiosidad. Esa luz no era bienvenida entonces para los judíos. Para terminar, dice, si Cristo hubiera encaminado la atención general hacia los fariseos y ensalzado su saber y piedad, o sea, si Jesús hubiese venido y hubiese elogiado a los fariseos, a los sacerdotes, le habrían recibido con gozo. Los judíos, los sacerdotes, Caifás, Anás, no lo hubieran crucificado a Cristo. Bien, gracias por halagarnos, muy bien, claro, sí, siéntate acá en el sitial al
al lado de mi asiento, le hubiera dicho a Caifás, siéntate acá, siéntate en el mejor lugar de la mesa. ¿Ah? O sea, si Cristo hubiera encaminado la atención general del pueblo hacia los fariseos y ensalzado su poder y piedad, le habrían recibido ellos con gozo, los dirigentes. Pero cuando hablaba del reino de Dios como dispensación de misericordia para toda la humanidad, presentaba una fase de la religión que ellos no querían tolerar, no, porque ellos siempre querían ser dominantes, ¿no? Su propio ejemplo y enseñanza no habían tendido nunca a hacer deseable el servicio de Dios. Cuando veían a Jesús prestar atención a aquellos a quienes ellos odiaban y repelían, se excitaban las peores pasiones de sus orgullosos corazones, eran envidiosos. Cuando Jesús tenía pues 5,000, 4,000 de multitud que escuchaban, ¿no?, en su sermón en el monte, ¿no?, de los olivos, ellos sentían orgullo, porque cuando ellos enseñaban no se le acercaban ni 20 ni 30 gatos quizás. Entonces, pero Jesús, ¿cómo puede reunir a 4,000, 5,000 personas que le escuchan? Aún padecen hambre, padecen sol, pero están escuchando a Jesús. Pero ellos se sentían entonces como que alguien les estaba quitando la popularidad. Entonces, por eso que odiaban a Jesús, por envidia. Entonces, con toda su jactancia de que bajó el león de la tribu de Judá, Israel sería exaltado a la preeminencia sobre todas las naciones, podrían haber soportado la defraudación de sus ambiciosas esperanzas mejor que la reprensión de sus pecados por parte de Cristo y el oprobio que sentían en presencia de su pureza. Bien claro, entonces hemos estudiado hoy justamente lo que pasó hace 2000 años, se repite ahora en la historia y se repetirá más y más. Entonces, Jesús padeció por esas cosas. No nos extrañemos entonces cuando digamos la verdad tal cual es en la palabra de Dios, la verdad presente para este tiempo, que cuando alguien nos intente rechazar, insultar, tengamos tolerancia como Jesús lo tuvo. Presentemos la verdad tal cual son las cosas, pero con mucho amor y misericordia, ¿no? Para que sí, algunos puedan tal vez prestar oído y ser llamados. O sea, de Nazaret no quiere decir que el 100% de las personas ahí se han perdido, no. Como hemos leído, que algunos sí escucharon. Entonces, aunque sea por uno, por dos, por tres personas, hay que trabajar, ¿no? Entonces, la salvación de un alma es importante, ¿no? Para Dios es importante. Espero que este estudio hayamos disfrutado de esta parte de la historia de Cristo, de su ministerio terrenal, y sigamos adelante, hermanos. Les deseo una bendición y una feliz semana. Dios le bendiga. Vamos a terminar con una corta oración. Por favor, hermana, ¿puedes hacer una oración para culminar? Una oración corta de despedida. Amado Padre que estás en los cielos, Señor, te agradecemos en esta tarde porque nos has permitido escuchar, entender más de tu santa palabra, sobre todo aquello que tú viviste cuando estuviste acá en este mundo, Señor, para poder librarnos de las garras del enemigo. Que esas enseñanzas que nos has dejado mediante tu vida, lo podamos comprender, Señor, que también lo podamos plasmar en nuestra vida, porque nosotros como mensajeros tuyos tampoco estamos libres de pasar por alguna dificultad por causa de predicar tu palabra. Que tengamos bastante paciencia, que seamos tolerantes y que también tengamos en nuestro corazón esa esperanza de tu segunda venida que está cada vez más próxima, Señor. Que no perdamos la fe y que podamos, Señor, preocuparnos por las personas y que tu misericordia pueda trabajar en cada uno de nosotros, Señor. Gracias por todas las bendiciones y acompáñanos, Señor, en esta nueva semana. Todos tus favores te lo pedimos, confiando en el bendito y precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Dios le bendiga, muchas gracias. Un feliz semana para todos ustedes y Dios los bendiga a ustedes. Maranata, el Señor viene.